de Lewis. De Lewis. Ajá. Y sobre cómo serían cargas los elementos. ¿Cómo ceden electrones, no? ¿Cómo pueden compartir electrones para formar nuevos enlaces? Fue lo primero que vimos y lo último del tema de ácidos y bases. Cómo algunas moléculas pueden aceptar electrones, se les conoce como electrófilas, y cómo otras pueden ceder esos electrones, que se les conoce como nucleófilas, y al final, pues una va a ser un ácido de Lewis, la otra va a ser una base de Lewis, y pueden formar un enlace covalente. Y esta es la definición más amplia de ácido y base que nosotros vamos a tener, y esta definición nos va a ayudar muchísimo para entender algunas de las reacciones de este curso. ¿Y qué más vimos? ¿Con qué le seguimos después de ver esto de ácido y base de Lewis? Con nomenclatura, profe. Empezamos a ver nomenclatura, ¿no? Sobre todo para empezar a reforzar un poquito, pues, y empezarles a poner nombre a los compuestos, porque, pues, luego por ahí tenemos cosas medias extrañas. Y empezamos a ver, primero lo más general, ¿no? Vimos lo que se conoce ya como alcanos, que son hidrocarburos con puros enlaces sencillos, y vimos algunos derivados de este con los 4 grupos funcionales principales que vamos a estar viendo: alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Y estábamos viendo algunas maneras de nombrarlos, y con estos realmente no había mucho problema, ¿no? Estaba muy sencillo cuando estaba compuesto el hidrocarburo por enlaces sencillos, y con los que seguimos era cuando había una insaturación o un doble enlace, y que este doble enlace ya podía traernos algo de confusión, porque ya había algunas reglas más que seguir, sobre todo a la hora de dar prioridad a qué vamos a nombrar primero. Y establecíamos por ahí algunas cosas muy generales, ¿no? Que el doble enlace debe de quedar en la cadena más pequeña, que la molécula del hidrocarburo debe de tener prioridad sobre los sustituyentes, y pues en este caso, cuando el doble enlace estaba en un extremo, no había muchos problemas. Todavía lo podemos nombrar muy sencillo cuando se trata de alcoholes, pero cuando el doble enlace cambiaba de posición hacia una posición central de la molécula, en donde ahora el sustituyente podía cambiar también de posición con respecto del doble enlace, ya veíamos que había algunos problemas, ¿no? Y algunas formas ya diferentes de nombrarlas. Y el último que nombramos creo que fue este. Teníamos una molécula con 4 carbonos, un doble enlace entre el carbono 2 y 3, y también teníamos que tenía un hidroxilo que podría estar en el carbón 1 o en el carbón 4, ¿no? Dependiendo de cómo numeráramos, pero que la manera más correcta era pasarlo a la posición 1. Y que íbamos a tener dos formas de nombrarlo: 2-butén 1-ol o 1-hidroxi 2-buteno. Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Fue ese el último que estuvimos nombrando. Sí, profe, ese fue el último. Sí, profe. Y pues habíamos quedado que iban a ver si podían hacer estos otros, ¿no? ¿Cómo se llamaría este siguiente? 2-butenol, pues ya no nos sirve. ¿Cómo podemos construirlo? Pues va a ser muy parecido, ¿no? Vamos a contar cuántos carbonos tiene: 1, 2, 3, 4, y tiene un hidroxilo en la posición 2, con respecto del doble enlace. Entonces le podemos poner igual que el otro: 2-butén-2-ol. Y la otra manera de nombrarlo, ¿cómo nos quedaría? Pues nada más movemos el hidroxi, ¿no? 2-hidroxi. Y aquí sería después 2-buteno. Y pues estos muy sencillos, ¿no? Este de aquí abajo, ¿cómo se llamaría este con esta nomenclatura? Dos butén. 2-butén. También. Es, ¿no? Ajá. Es Sí. prácticamente el mismo. Este y este son espejo, Lo son mismo, similares. ¿Por qué son similares? Pues bueno, si nosotros vemos la molécula, cambia de posición aparente el hidroxilo, pero con las reglas que tenemos para contar, pues en realidad son imágenes análogas. Este cambia de posición a este otro carbono, pero ahora ese carbono cambia la numeración y por lo tanto es el mismo. Y este otro de acá, pues también es el mismo, ¿no? Que También este de es el aquí arriba. Y entonces este, pues también se puede llamar 2-butén 2-ol. Y con estos, pues creo que no había más problemas. Al parecer, hasta este punto, cosas bien sencillas.
¿Cómo quedaría ahora cuando tenemos doble enlace y cuando tenemos sustituyentes distintos? Bueno, como los que estábamos viendo ayer, el primer caso iba a ser para un aldehído. Habíamos establecido que los nombres de los hidrocarburos tenían tres partes: un prefijo, un infijo y un sufijo. En este caso, pues sigue siendo un hidrocarburo de 4 carbonos, entonces va a seguir siendo but. Tiene un doble enlace, entonces el infijo va a ser en, y vemos que tiene un grupo funcional, tiene este carbonilo y está en un carbono primario, ¿no? Y quedamos que cuando había carbonilo en un carbono primario iba a ser un aldehído, y por lo tanto la terminación tenía que ser al, y este compuesto entonces se llama butenal. ¿Por qué no es necesario poner la posición del doble enlace? ¿En qué habíamos quedado ayer? Pues En que si que quedaba cuando... Ajá. en el primer carbono, pues ya no se notaba. Solo se indicaba cuando podía haber ambigüedad, ¿no? Y que cuando estaba en el 1 no era necesario. ¿Por qué necesariamente tendría que estar aquí y el carbonilo hasta esta posición? ¿Por qué el carbonilo no puede estar aquí? Porque ya no se puede enlazar. Sí se puede enlazar al menos el oxígeno, ¿no? ¿Qué sería otro grupo funcional? Sería otro compuesto, sería un epóxido, sería muy diferente, ya no podría enlazarse para formar el aldehído. Entonces, en este caso, si nosotros decimos butenal, solamente puede ser este. ¿Qué sí podemos tener? Que el doble enlace cambie de lugar, y que cambie de lugar a la posición central como lo teníamos ahorita. Sigue siendo la misma molécula, pero el doble enlace cambió de posición. Y entonces solamente indicamos que el doble enlace esté en la posición 2, porque este es carbono 1, carbono 2, y si numeráramos desde este lado, seguiría siendo carbono 1, carbono 2. ¿Qué vamos a hacer en el caso donde tengamos un grupo funcional y tengamos al doble enlace? ¿De qué lado de la cadena comienzo a contar? De donde está el doble enlace, ¿no? Siempre vamos a privilegiar que el doble enlace quede en la posición más pequeña. En este caso, pues del lado que contemos va a quedar en posición 2, pero para moléculas ya más grandes, doble enlace siempre en la posición más pequeña. No importa que este pues quede ya en una posición muy grande, hay que recordar que este siempre va a quedar en un extremo y este no se indicaría, pero vamos a verlo ya más adelante con compuestos más grandes. Para el caso de aldehídos, estos son los únicos dos casos que podemos tener para una molécula de 4 carbonos. Si lo cambio yo de posición el aldehído, va a seguir siendo 2-butenal, y si lo pongo de este lado, pues quedamos que ya no va a ser un aldehído. ¿Qué pasa con la acetona? ¿Dónde puedo poner yo el carbonilo para que quede unido a un carbono secundario? Cuando yo tengo el doble enlace en una posición lateral o en una posición terminal en un carbono primario y un secundario, puedo poner ese grupo ceto o ese grupo carbonilo en el carbono, en este caso en el número 3. ¿Cómo le hago para nombrarlo? ¿Será necesario que indique la posición del grupo de la acetona, del carbonilo? No, No, no es necesario, profe. solamente puede ir ahí, ¿no? No se puede unir a este carbono, ya nada más le queda un espacio si quito ese hidrógeno. Si se une a este, pues quedamos que esa molécula ya no sería acetona. Como nada más se puede unir en este, no es necesario que indique yo la posición. Si tuviéramos una molécula más grande, entonces sí tendríamos que indicar la posición. ¿Cómo lo haríamos? Como en el caso de los alcoholes. Indicaría yo aquí con un número la posición del grupo ceto o del grupo carbonilo. ¿Qué pasa con los ácidos carboxílicos? Pues es más o menos similar al caso del aldehído. Puedo tener yo dos casos. Para el ácido carboxílico tengo que tener un grupo carbonilo y un hidroxilo unidos al mismo carbono. Entonces, la única variación que puedo tener es que yo tenga el doble enlace en el extremo o que lo tenga en el centro. Para los ácidos carboxílicos tengo que empezar nombrando como ácido, luego cuento los carbonos que tengo, por eso es but, tengo un doble enlace en esa molécula de carbono, entonces va a ser butén, y como es carboxílico, ácido butenoico. Para el caso donde cambia de posición el doble enlace, yo tengo que indicar la posición, igual que en los otros. Entonces comienzo con ácido 2-butenoico. Y estos pues están muy sencillos.
aldehídos y ácidos carboxílicos, como solo pueden ir en extremos de la molécula, en realidad es muy fácil de nombrar, con los que quizá pueda haber un poco de confusiones con las cetonas, pero vamos a ver que esto está muy fácil. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Algún comentario? ¿Algo que no esté quedando muy claro? Profe, ¿el doble enlace siempre va a tener prioridad con los alcoholes o con todos los demás grupos funcionales? Sobre todo los otros grupos funcionales, las insaturaciones en la cadena de carbonos tienen prioridad. Deben de quedar esos en la cadena más pequeña que podamos numerar. Siempre. Hay dos reglas. Debe de ser la cadena principal en donde está el doble enlace, aunque no sea la cadena más larga, y debe de tener la numeración más pequeña. ¿Sí? Ah, ya. O sea que puede haber radicales más largos que la cadena cuando hay dobles o triples enlaces. Sí, pero siempre vamos a buscar que esté en la más que el doble enlace o la quede- insaturación quede en la cadena principal. Ok. Para la prioridad que tenemos, la insaturación siempre va a ser primordial. Sí hay radicales con dobles enlaces, pero solo en moléculas especiales, no son comunes. Y son moléculas que ya son tan comerciales que ni siquiera tienen nombre sistematizado. Tienen nombres estándares, así que pues vamos a ver esos casos, ya son muy particulares. No creo que tengamos mayor dificultad. Lo que nos restaba, ¿qué pasa cuando no hay nada más una insaturación, si no hay dos? Y en este caso tenemos la formación de un triple enlace. Bueno, pasa lo mismo. Tenemos que contar la cadena de carbonos primero, le damos ese prefijo. Vemos la naturaleza de los enlaces. Cuando son 3, debe de ir un in. Y como en este caso solamente son carbonos, el de 4 carbonos con un triple enlace se llama butino. ¿Puedo cambiar de posición el triple enlace? Pues en este caso aplica igual que para el alqueno, ¿no? Para el de doble enlace. Lo puedo mover al centro y en este caso indico nada más la posición del triple enlace. Y le pongo 2-butino. Este va a ser muy similar al anterior. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos ese sustituyente y que sea un alcohol? Pues vamos a aplicarlo casi igual que con el anterior. Puedo tener yo el alcohol en el extremo, en donde se encuentra el triple enlace, y este se va a llamar butinol. Esta es una molécula sumamente poco frecuente, ¿eh? Casi no la vamos a encontrar, son moléculas muy inestables. La ponemos aquí en el ejemplo, pues en el papel se pueden diseñar un montón de moléculas, pero ya en la naturaleza esta en realidad ni siquiera existe, es una molécula muy inestable. ¿Qué pasa ahora cuando yo muevo de lugar ese hidroxilo o ese grupo del alcohol? ¿Cómo se va a llamar este nuevo compuesto? Sigue siendo butinol, ¿no? Pero hay que indicar la posición del hidroxilo. ¿En qué posición está? 3. En la 2. 3, ¿no? ¿Y por qué no en la 2? Pues porque quedamos que el triple enlace tiene prioridad. Si yo numero desde aquí, va a ser 1, 2, a lo mejor sí queda 2 el hidroxilo, pero el triple enlace quedaría ahí en 3. Y entonces eso no. Tenemos que empezar con este, el más pequeño. 1, 2 y hasta el 3 se va el hidroxilo. 3-butinol. ¿Cómo queda en este? Ahora se movió todavía más el hidroxilo, pero yo estoy pues anclado a seguir diciendo que este es el más pequeño. 1, 2, 3, 4. Se tendría que ir hasta 4-butinol. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos el triple enlace en la posición central? Cuando tenemos 2-butino. ¿Cómo puedo yo nombrar este? Dos butín, 3 ol. ¿Por qué 3? 1, 2, 3. Ah, es Está en el 4. primero. Es 4. Tampoco. Es un 2, ¿no, profe? No. Oh, Está en el 1, ¿no? Pues Sí, está en el carbono 1. 1, ¿no? Ujú. Entonces ni siquiera le tengo que poner número. Ah, sí, es cierto, porque es lo mismo de un lado para otro. Es lo mismo de este y de este. Este es un espejo. Entonces 2-butinol y ya. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, Dime. y por ejemplo, a ver, no, déjeme proceso bien mi duda porque no sé cómo plantearla, ahorita se la digo.
Está bien, ahorita vamos a seguir checando esto, no se preocupen. ¿Qué más? Bueno, pues podemos seguir teniendo sustituyentes, ¿no? Para los otros grupos funcionales. Pero el triple enlace, ¿ya te acordaste? Sí. A O ver. sea, por ejemplo, si tengo el 2-butinol. A ver, pero voy a no regresar estoy esa viendo- diapositiva. Ahí estoy. Ajá. Pero no tengo la estructura, usted solo me da el nombre 2-butinol. O Ajá. sea, ¿cómo puedo saber que el 2 está haciendo referencia al enlace y no al hidroxilo? O sea, si solamente me da el nombre. Porque si No no, se puede, sería no antes puedes de construir. LOL, ¿no? No, El es número. que si fuera referente al hidroxilo no se puede construir. El grupo hidroxi no puede ir en posición 2. Hay que contar cuántos enlaces puede recibir carbono. Aquí ya tiene 3, aquí tiene 4, ya no acepta más. Estos dos carbonos del centro no pueden estar unidos al hidroxilo y entonces ese 2 solamente puede hacer referencia al enlace triple y no al hidroxilo. Lo único que nos da una pista de que es un alcohol es esa terminación ol. Y entonces yo tengo que ir separando también ese nombre para poder hacer la construcción. ¿Por qué? Pues no me queda de otra. Yo sé que es but, así que van a ser 4 carbonos. Yo veo que dice in, así que esos 4 carbonos deben de tener en algún lado un triple enlace. Y después también veo que tiene un alcohol, así que en algún lado debe de ir un hidroxilo. Y entonces yo veo que tiene un 2, ese 2 solamente puede hacer referencia al triple enlace, y el triple enlace lo ubico entre el carbono 2 y el 3, y ahora ya solamente queda una posición probable, posible inclusive, para el hidroxilo, que es este extremo o este otro extremo, lo cual sería la misma molécula. Ah, sí, profe, ya intenté mover el triple enlace y sí, ya, tiene No se razón. puede, ¿verdad? Solamente Ah, sí, puede no ser se ese. puede. Ujú. Ahorita a lo mejor, como vamos empezando, lo ven como algo medio difícil, ¿no? O medio confuso, pero van a ver que esto es de mucha experiencia y de ir haciendo modelos. Así que no se desesperen, esto tiene que ser algo gradual. Cuando dibujen algo o cuando yo les pida algo, tómense todo el tiempo que necesiten para analizar cuáles son las estructuras posibles. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para ver cómo podemos ir dibujando estas estructuras. ¿Qué pasa ahora con los otros sustituyentes? Bueno, para el caso del aldehído, pues yo tengo, igual que en el caso del doble enlace, tengo ese triple enlace entre el carbono 1 y 2, o lo tengo entre el 2 y el 3, o entre el 2 y el 3. Y entonces, pues nada más tengo que ir cambiando el nombre, ¿no? ¿Cuál era la terminación para aldehído? Al. Era al, ¿no? Entonces este se va a llamar butinal. Y para este otro de acá, pues también ya tengo yo que el 2 indica la posición del triple enlace y entonces nada más sería 2-butinal. Para el caso de la acetona solamente puede ir en el carbono, en este caso en el carbono 3. No la puedo poner yo en el cuarto carbono con respecto del triple enlace. ¿Por qué? Pues porque ya sería un aldehído. Solamente puede ir en el 3 y entonces si yo le pongo nada más que es butinona, no hay otra estructura que yo pueda construir con ese nombre. Como no hay ambigüedad, entonces simplemente butinona queda bien para este compuesto. Para los dos ácidos carboxílicos, pues pasa lo mismo que con el aldehído, que tenga el triple enlace entre carbono 1 y 2, o que lo tenga entre el 2 y el 3. Por lo tanto, puede ser ácido butinoico o ácido 2-butinoico. Y con estos ya no hay más, no puedo ya mover más el triple enlace, no lo puede aceptar aquí porque ya está restringido por la cantidad de enlaces que puede aceptar carbono. Y estos son los ejemplos más sencillos. Yo escogí inclusive un hidrocarburo de 4 carbonos para poder mover los enlaces. Si fuera de 3, no podríamos moverlo en el caso de los grupos funcionales. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algún comentario, algo que no les esté quedando muy claro? Profe, ¿cuándo era una acetona? Cuando tenemos carbonilo, hay que tener en claro qué es un carbonilo. Yo de repente le digo carbonilo o le digo grupo ceto porque es lo mismo. Pero el grupo carbonilo es un oxígeno con un doble enlace a carbono. Y tenemos dos casos. Cuando el carbono está en un extremo de la molécula, le vamos a decir que es un carbono primario.
Y cuando el grupo carbonilo esté en un carbono primario, va a ser aldehído. Cuando el grupo carbonilo esté en un carbono que está unido a 2 o más carbonos, bueno, tiene que ser a 2 nada más, no puede estar unido a 3. Es decir, va a ser un carbono secundario, como este carbono que tenemos aquí. Este carbono está en el centro de la molécula, aquí tiene un enlace a carbono, aquí tiene otro enlace a carbono, y por lo tanto, cetona. Carbonilo en un carbono primario, aldehído. Carbonilo en carbono secundario, cetona. Ok, profe. Gracias. ¿Seguro? Sí. ¿Dudas? ¿Alguien más? Profe, ¿y cómo sabemos que es un ácido? En este caso, pues tendríamos que ver la molécula otra vez. Tiene que tener un carbonilo, también en un carbono primario, pero no va a tener hidrógeno, va a tener un hidroxilo. Y ese hidroxilo es el que se puede, en este caso, desprotonar o ceder este hidrógeno para poder tener ese carácter ácido. Yo entiendo que ahorita se vean medios confusos y yo entiendo que se puedan confundir cuando dibujan estas estructuras, pero hay que cuidar los detalles. Aldehído tiene carbonilo y tiene hidrógeno. Cetona tiene carbonilo, pero está en un carbono secundario. Ácido carboxílico tiene carbonilo en carbono primario, pero está oxidado, tiene ese hidroxilo. Profe, ¿va a ponerlas como normativas para poder nombrar en el PDF? Como las... Pues ya las estamos diciendo aquí. No, o sea, me refiero o sea, como las reglas para poder nombrar. No. Pues si quieren les hago una lista, pero pues ya vienen aquí casi todas y de hecho pues están por aquí, ¿no? Ah, ok, gracias. Las voy a subir. Mira, ayer no pude actualizarlas porque a mí también ayer me falló el Moodle, pero ahorita en un ratito creo que ya está trabajando. Ahorita en un ratito subo la actualización de las diapositivas y entre hoy y mañana, si quieren darme un poquito de tiempo y vamos a construir estas normas un poquito ya más a modo de texto para pues que las tengan por ahí a la mano, ¿no? Y no te metas en problemas a la hora de nombrar. Esto es como todo, ¿eh? Lo que nos va a funcionar aquí más que otra cosa es practicar. La práctica aquí nos va a convertir en buenos químicos, ¿no? Para este tipo de cosas, no va a haber de otra. Y para poder practicar un poco más, vamos a repasar un ejercicio que yo les dejé de tarea, pero ahora que ustedes ya tienen un poco más de conocimiento, pues vamos a darles nombres, ¿no? En uno de los ejercicios que les dejé de tarea, venía una fórmula condensada y les preguntaba o les decía que ustedes construyeran las estructuras desarrolladas de esa fórmula y pues nada más. Y en este caso, como ustedes ya van a saber nombrarlas, pues vamos a darles nombre, ¿no? Y vamos a irlas construyendo. ¿Cuál era esa fórmula? Pues si no mal recuerdo, nos decía que tenía, ¿cuántos carbonos? Que tenía 4, me parece. Que tenía 10 hidrógenos y que tenía un oxígeno, ¿no? A ver, ¿si se acuerdan de ese o no? C4H10, oxígeno. Era en la tarea donde venían los grupos funcionales, que construyeran 4 moléculas con esta diferentes y que todas fueran alcoholes. ¿Sí o no? Si no era este, entonces, sí, ¿cuál era? ajá. ¿Era C4 o era C3? Creo que era C3. No, es C4H10O. Ajá. Bueno, ya tenemos Sí, aquí nosotros la manera de comenzar a construirlos. Sí pueden ver todos mi pantalla, ¿verdad? Del CamBioDraw. Sí. Comenzar. Sí. Vamos a comenzar entonces muy profe. fácil. ¿Qué es lo primero que yo debo de comenzar a armar? El esqueleto de carbonos. Una vez que yo ubico bien cómo están distribuidos mis carbonos, puedo continuar con lo que sigue. Y va a haber varias maneras de hacerlo. La más engorrosa es que ustedes vayan poniendo Cs y las vayan uniendo con guiones. Y la más sencilla, que nada más pongamos líneas y que cada una de esas líneas nos represente un enlace. Y es más o menos lo que hace este programa. Yo doy un clic y me pone esta línea y en cada uno de los, podemos decir, de los vértices, se supone que hay un carbono. Y entonces yo necesito que esta molécula tenga 4 carbonos. Y voy a decir que aquí hay un carbono, aquí en el centro hay otro y aquí hay otro. Me falta un carbono. Para irlo haciendo ahorita un poquito más dinámico, voy a ir poniendo los carbonos.
Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Y yo ya tengo ahorita los 4 carbonos que necesito y está completamente saturada. Pero ¿cuántos hidrógenos tengo? Pues aquí tengo 3, 6 y aquí tengo, pues ya tengo 10, ¿no? Pero me hace falta un oxígeno. ¿En dónde puedo colocar yo ese oxígeno? Pues vamos a empezar por lo más sencillo. Lo coloco en un extremo. Voy a poner aquí otro nuevo enlace y en la punta voy a poner ese oxígeno. Cuando coloqué el enlace de carbono-oxígeno, este perdió un hidrógeno, pero se lo vuelve a agregar cuando se forma ya el hidroxilo. Y entonces, pues este ya es un alcohol. Es un alcohol y cumple los requisitos de la fórmula. Tiene 4 carbonos, tiene 10 hidrógenos y tiene un oxígeno. Y esta es la molécula más sencilla que nosotros podíamos crear. Ahora, viendo ya las características que tiene, ¿cómo se llama? Es un ácido. Es un ácido. Butanol. Es un alcohol. Ah, es cierto. Lo único que tiene es hidroxilo. Tiene 4 carbonos, así que debe de ser but. Nada más tiene enlaces sencillos. ¿Cuál era el infijo para puros enlaces sencillos? Era an. Como es alcohol, debe de terminar en ol. Así que este se va a llamar butanol. Hasta aquí. Bien sencillo este, ¿no? Me pide el ejercicio que yo dibuje más moléculas, o al menos las moléculas que yo pueda ir dibujando con esas características. ¿Qué es lo que sigue en, pues digamos, en facilidad? Pues que yo mueva de lugar ese hidroxilo. Aquí me aparece en la posición 1. Como aparece en un extremo y yo le voy a decir que este es el carbono 1, no es necesario que yo le ponga aquí 1-butanol. Si de repente en algún libro o en algún inserto de algo encuentran que dice 1-butanol, está bien, pero es exagerado especificar tanto y entonces, pues nosotros aquí no lo vamos a hacer. Si yo muevo de lugar ese hidroxilo y lo pongo yo ahora aquí, déjenme le pongo aquí el oxígeno, ya es un compuesto diferente. Al ser ya un compuesto diferente, va a tener un nombre diferente. ¿Cómo se va a llamar este nuevo? 2-butanol. Nada más va a cambiar de lugar ese nombre, ¿no? Ese hidroxilo. Y entonces yo muevo de lugar el hidroxilo y ahora se va a llamar 2-butanol. Algo aquí que no vimos en la clase pasada. A este también le puedo decir hidroxi. Le puedo poner también 2-butanol o 2-hidroxi. No. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué butano? Pues nada más tomando en cuenta esta molécula de 4 carbonos y tomando ese hidroxilo como una molécula independiente. Entonces, 2-butanol y 2-hidroxibutano es el mismo compuesto. A ver, aquí, nada más que aquí el nombre de hidroxibutano iría todo junto. De repente por ahí le pueden poner un guión, pero en realidad el nombre se lee todo junto. Ya hice yo 2 cambios. ¿Cómo puedo yo construir una nueva molécula que sea un alcohol y que tenga esta fórmula? ¿Qué más le puedo hacer? Ya moví el hidroxilo del lugar. ¿Cuál sería el siguiente paso? En el ejercicio me decía que al menos podía construir 4. ¿Agregar un enlace, profe? Pero si agrego un enlace, Ajá, con bueno, el doble enlace. vamos a hacerlo, ¿no? Yo lo voy a dibujar aquí. Miren, yo les digo que esto es de práctica y entonces lo voy a hacer. 1, 2, 3. Aquí ya tengo 4 carbonos. Déjenme inclusive los pinto para que no haya confusión. ¿En dónde le pongo el doble enlace? Vamos de lo más sencillo, ¿no? Yo les voy a ayudar. Se lo pongo en el 1. Ya le puse un doble enlace. Ahora, ¿dónde le pongo el oxígeno o el hidroxilo? Pues voy a copiar el de arriba, ¿no? Se lo voy a poner en este extremo. Cuento ahora los átomos. Me dice que debe de tener 4 carbonos. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Ese está bien. Que debe de tener un oxígeno, pues aquí está un oxígeno. Pero que debe de tener 10 hidrógenos. ¿Cuántos tengo? Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasó? No funcionó, ¿verdad? Al ponerle un doble enlace, la fórmula cambia.
¿Por qué? Porque estoy eliminando esos hidrógenos. Y entonces, en esta fórmula condensada, ponerle doble enlace no me va a funcionar. Le regreso sus hidrógenos, pero si lo dejo aquí en este extremo, pues va a ser igual que el de arriba, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna Hacer ramificación? como el espejo. ¿No? Mover de lugar, ¿no? Alguien mencionó una ramificación. Ya moví yo de lugar el hidroxilo, pero ya no lo puedo mover otra vez. Si lo pongo de este extremo a este otro, va a seguir siendo butanol. Si yo lo quito de este carbono y se lo pongo a este, ahora este carbono va a ser el 2, y entonces ya no lo puedo mover en esta misma molécula. ¿Qué sí puedo mover? Pues puedo mover un carbono, ¿no? También. ¿A dónde lo muevo? Es una molécula pequeña, nada más lo puedo mover al centro. Si yo muevo este carbono al centro y ahora yo pongo el hidroxilo en el extremo de nuevo, ¿en cuál extremo lo pongo? Pues voy a seguir con la linealidad de la molécula y lo voy a agregar por aquí. Ahí está mi nueva molécula. Verifico de nuevo la fórmula. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo aquí 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un oxígeno. Este sí me cumple la fórmula. ¿Qué quiere decir? Pues que estos tres tienen la misma fórmula condensada, pero diferente estructura. Como cubre el requisito de que la estructura sea diferente, debe de tener un nombre diferente. ¿Cómo puedo yo nombrar este? Ahora, ¿cómo cuento la cadena? ¿Cómo se llamará? 2-metil. No sé. Butanol. 2-metil. ¿Y ahora? ¿Propanol? Ahora ya es una Propanol. cadena de 3, ¿no? 2-metil. Sí. Se le añadiría un metil. ¿Un qué, perdón? Nada, perdón. No, hombre, no te preocupes, aquí es de practicar. ¿Por qué metil? ¿De dónde salió la palabra metil? Ese no lo habíamos visto. Por la Del ramificación, uno que ¿no? quedó en medio. De este carbono, ¿no? Este chiquito de aquí, este que yo moví, Sí. va a ser un único carbono. No lo puedo yo ya incluir en mi molécula principal. Me va a dar problemas. ¿Por qué? Entonces lo saco. Bueno, pues lo saco para cambiar la estructura. Pero ahora lo tengo que nombrar aparte. Si yo tuviera un único carbono, ¿cómo se llama el hidrocarburo con un carbono y 4 hidrógenos? Metano. Se llama metano. Para poder nombrar estas ramificaciones, en el caso donde el metano perdió un hidrógeno y por lo tanto se convirtió en un radical, se conocen como radicales alquilo, y la terminación de estos tiene que ser hilo. Por eso es que pasó de ser metano ahora a ser metilo. Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Para Sí. el de 2, entonces ya no va a ser etano, va a ser etilo. El de 3 ya no va a ser propano, va a ser propilo. El de 4 ya no sería butano, sino butilo. Hilo. También de esto voy a tratar de hacer una tablita y también se las voy a subir para que no quede nada más aquí en el aire, sino que ustedes lo tengan como evidencia. Entonces, 2-metil, propanol. Voy a seguir diciendo que este está en el carbono 1, ¿no? Este es mi carbono 1, por lo tanto no lo indico. Este es el 2, por eso este sí le pongo que el metil está en el 2. Y me queda 2-metil, propanol. Ahora, el ejercicio me dice que puedo hacer hasta 4 estructuras diferentes. ¿Qué más puedo hacer para cambiar esta estructura? ¿Qué más se les ocurre? El alcohol puede estar en el carbono 2 también, ¿no, profe? De esta misma, ¿no? Que tenga el radical y que el carbón y que el alcohol esté también en este carbono 2. Voy a dibujarlo, ¿no? Tengo aquí carbono, carbono, carbono. Este también va a ser un carbono. Y este de aquí es mi hidroxilo. Verifico la fórmula. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 3, 6, 9 y este 10 y un oxígeno. La fórmula me cuadra perfectamente y entonces este sería otro radical. Pero, ¿cómo se llama este? Sería un dimetil, ¿no? profe? Sería 2-metil, 2-metil, propanol. 2-metil, 2-propanol. 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 Así es. 2-metil, 2-propanol. ¿De dónde salió?
¿Qué es 2-metil? Bueno, pues este sigue siendo el mismo, ¿no? Este es mi carbono 1, este es el 2. Y ese carbono 2, pues tiene toda la tensión aquí de la molécula porque es el que recibe todos los enlaces más pesados, pero pues carbono lo puede resistir, hasta 4 enlaces covalentes sencillos. Y entonces 2-metil por este radical, pero vamos a ver que esto va a depender mucho de la perspectiva. Cualquiera de estos es un metil, dependiendo de dónde yo cuente o hacia dónde me vaya. Este puede ser 1, este puede ser 2 y este puede ser 3. Este sigue siendo un radical. Este puede ser 1, este 2, este 3 y ahora este el radical. Pero en ese caso la estructura no cambia. Va a seguir siendo 2-metil, 2-propanol. Y entonces este estaba muy sencillo, ¿no? ¿Tienen alguna duda de cómo los nombramos o de cómo pudimos ir cambiando esos carbonos? No, profe. ¿Seguro? Profe, No por el momento. Por el profe, momento. Sí, por favor, dime. ¿me puede repetir por qué es metil? Por favor. No, pues no te preocupes, es una duda razonable. Se llama metil porque ahora el radical o sale de mi cadena más larga, este CH3. CH3 se convierte en un radical porque ya no forma parte de mi cadena más larga y porque esto tengo que nombrarlo con una terminación. Yo no puedo decir que este es metano, porque metano es CH4, ¿no? ¿Cómo sería metano? Pues yo tendría también una estructura así. ¿Qué voy a tener en el centro? Pues voy a tener un carbono y ese carbono estaría saturado por hidrógenos. Es la mejor manera en la que lo podemos representar, ¿no? El hidrocarburo más sencillo de los que hemos visto es un solo carbono con puros enlaces sencillos hacia el hidrógeno. Y si nosotros recordamos de la tablita que teníamos acá, ¿sí pueden ir viendo la tabla? Bueno, si recordamos un poquito, para nombrar estos carbonos, ¿qué teníamos? Bueno, ¿cómo puedo nombrar yo este? Es un solo carbono, por lo tanto, el prefijo va a ser met. Tiene solo enlaces sencillos, así que debe de ser después an, y como es un hidrocarburo sencillísimo, la terminación debe de ser o. Y este pequeñito se llama metano. Pero yo tengo aquí en esta estructura CH3, no CH4. Es decir, uno de estos hidrógenos se fue de la molécula y se formó algo que se conoce como radical. Se volvió tan popular nombrarles radicales que dentro de las fórmulas de los libros los podemos encontrar así. Ya no tiene el hidrógeno y aparece una R. Y esa R indica que este es un radical y que en esa R puede ir cualquier otra cadena de carbonos. Ahora que este ya desacompletó sus 4 carbonos y no sabemos qué está unido aquí, ya no se puede llamar metano. Y a este grupo de compuestos se les conoce como radicales alquilo. Lo voy a apuntar aquí. Y un radical alquilo va a tener una terminación ya no de O, como lo veíamos en los anteriores, ¿no? Que para enlaces sencillos la terminación tenía que ser O. Y la terminación va a cambiar ahora para pasar a ser hilo. Como yo tengo una molécula de un solo carbono, ya no va a ser metano, va a ser met. Va a seguir siendo met, ¿no? Porque tiene nada más un carbono. Va a seguir siendo, ya no, va a ser ahora la terminación hilo. ¿Por qué hilo? Pues por la denominación de radical alquilo. Y entonces el de un solo carbono vendría siendo metilo. El de 2 carbonos va a seguir siendo et, pero ahora, si ya tiene ese radical, va a ser etilo. Y así nos podemos ir con todos, hasta que el de 3 carbonos, pues va a ser prop, pero aquí va a ser hilo. El de 4 carbonos va a seguir siendo but, porque tiene 4 carbonos, pero va a ser butilo. Y todos esos se pueden ir enlistando así, ya después ya no hay tan grandes, y vamos a ver que hay maneras específicas de irlos nombrando, pero ahorita, porque salió este radical aquí, cuando entonces esa cadena de carbonos está unida a otra cadena más larga, se le conoce como radical alquilo y la terminación ahora va a ser hilo. El de 1 metilo, el de 2 etilo, el de 3 propilo, el de 4 butilo. ¿Más o menos sí queda claro o todavía está medio enredoso? No, sí, ya. Gracias, profe. ¿Segura? Sí, Sí. aquí lo importante es que vayamos avanzando todos, porque
Este tipo de detalles a veces lo pasamos mucho por alto y pensamos que son muy sencillos, pero como ustedes van iniciándose con esto, hay que ser pacientes y hay que ir haciendo las cosas con calma. No se vayan a desesperar, los que ya se lo sepan. Vamos a tener paciencia con todos. Entonces, ¿alguna duda, alguna otra pregunta, algo más que ustedes quieran agregar a la clase? No. No, profe. Vamos entonces a que ustedes hagan un ejercicio nuevo. A ver, vamos a proponer ahora que ustedes hagan estructuras, pero ya ahora no con C4H10, sino con C5, H12 y que también sean puros alcoholes. C5, H12 y un oxígeno. Y pues para hacerlo, yo voy a hacer el más fácil, ¿no? Como siempre. Yo hago el más fácil y luego ustedes ya hacen los difíciles. Que tenga 5 carbonos, pues aquí ya llevo 2, 3, 4 y 5. Y pues aquí los voy poniendo, ¿no? Todos carbonos. Aquí un carbono, 2, 3, 4 y 5. Y que tenga un oxígeno con un hidrógeno, es decir, un hidroxilo. Aquí lo tengo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene aquí 3, 5, 7, 9, 11 y este 12. ¿Cómo se va a llamar este? Tiene 5 carbonos, así que debe de ser pent, ¿no? Tiene nada más enlaces sencillos, así que el infijo debe de ser an, pero tiene un hidroxilo, así que debe de ser un ol. Este se va a llamar entonces pentanol. No le pongo número, porque como aparece en uno del extremo, no le tengo que poner 1 pentanol. Con pentanol se sobreentiende que puede estar aquí o que puede estar en este otro de acá. Y entonces les voy a encargar para que ustedes practiquen, que hagan todos los que puedan, los que restan. ¿Cuántos van a poder hacer? Pues van a poder hacer más de 4, porque ahora la cadena es más larga y puede tener radicales muy diferentes. Y entonces para que ustedes practiquen tanto nomenclatura como la forma de hacer, en este caso isómeros, les voy a encargar que ustedes hagan de tarea los que restan. Y como me habían dicho que les estaba dando problema Moodle, les voy a encargar que este archivo con esta tarea me lo suban aquí a Teams. Yo voy ahorita a crear una carpeta en la parte de archivos y ahí pueden subir la fotografía de los dibujos que hagan de estas estructuras. Hay que tener cuidado con algo, que no se repitan las estructuras. Por eso es que nos va a ayudar mucho en este caso saber ya nombrarlas. Si ya sabemos nombrarlas, van a ver que no vamos a tener estructuras repetidas. Aunque nos confunda un poquito la posición de los radicales, a la hora de poner el nombre, van a ver que vamos a identificar cuáles son iguales y cuáles no. Y entonces les voy a encargar eso de tarea. ¿A qué hora pueden mandarla? Hoy no. Válgame. Mañana. Pues mañana antes de la clase, ¿no? Para mañana revisarlas. Mañana a ver cómo les quedaron. Va, profe. Sí, profe. Entonces voy a hacer una carpeta aquí en nuestro grupo de Teams y ahí lo suben. Pues ahí sí pueden subir imágenes de las que quieran. Si es la pura foto, si es el PDF, ya no importa. Entonces vamos a dejar ya aquí esto. Se ponen a hacer esos ejercicios y yo les recomiendo inténtenlos hacer. No se queden nada más así. No los copien. Esto es bien importante. Son cosas ahorita bien básicas, pero si no lo hacen ustedes y si quedan con dudas, después va a ser un problema muy grande. Así que hagan el compromiso, hagan los que puedan. Vamos a ver cuántos les salen. Yo también me voy a poner a hacerlos para decirles cuál es el número máximo. Y el día de mañana vamos a discutir cómo se construyeron y cómo se nombran, ¿no? Para todos ir avanzando parejos. Entonces vamos a dejar ya aquí la sesión de hoy. Les voy a encargar esa tarea. Y ya me puse a subir las otras clases a YouTube. Ya les dejé por ahí los enlaces para que estén al pendiente también. Esta también se está grabando, así que también la voy a subir. Y el problema es que las estoy subiendo tal cual, no hay edición de nada. Así que pues va a ser cosa de paciencia también de ustedes irlos checando y ir viendo las partes donde no quede claro o las partes que les interesa. Y pues sería todo. Nos vemos el día de mañana, a menos que alguien tenga alguna duda. Profe.